Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Espero que todo el mundo esté bien. Aquí estoy de nuevo. Esta vez quiero contarles, seguir la historia de mi niñez, de cuando yo era un niño que todavía ya de ahí en adelante, después de la primaria, pasé para la secundaria. Quiero decir que la secundaria son 3 años. La secundaria son 3 años y hay de estos 3 años, hubo un año que estuve casi unos meses sin ir a la escuela por unos problemas que tuve, que no quiero hablar de eso. Pues ya hablando de cuando ya entré en lo que es la secundaria, fue en el 7 grado y en el 8 grado. Entonces hice esos 2 años que fue más o menos el 7 fue en el 2005 y el 8 fue en el 2006. Entonces en ese tiempo estaba en la secundaria y ya me habían pasado para las clases especiales para muchachos con autismo. Entonces, en la secundaria, debido a eso, me fue mucho mejor y mi comportamiento mejoró muchísimo. Y ya estábamos en una clase donde la maestra nos llevaba a todos los lugares, ¿ves? Eran pocos estudiantes, eran como 7 o 8 estudiantes. Y ahí hacíamos computadora, clases de computadora. Hacíamos unas clases por el televisor de unos programas que la maestra tenía. Salíamos a la comunidad para practicar lo que es comprar y ahorrar dinero. Salíamos para hacer eso. Entonces, muchas de las cosas que comprábamos cuando salíamos, era que cuando salíamos a estas actividades, eran libros. Entonces, a veces no teníamos dinero para comprar estos libros o había que ahorrar para la próxima semana cuando íbamos al lugar poder comprar ese libro, ¿ves? Íbamos a varios lugares, al mall, a las tiendas, eh, a los supermercados, ¿sabes? Para aprender a comprar y a ver y de los precios, cuál es el mejor y de la fecha de expiramiento y todo ese tipo de cosas, ¿ves? Entonces, ese programa se llamaba CBI, CBI, y a mí me gustaba muchísimo ese programa. También teníamos otro programa en la escuela era de madera, de hacer proyectos de madera. Cuando la maestra nos llevaba para la clase donde estaba el maestro, y ahí uno de los maestros tenía unas computadoras que procesaba lo que es tallar la madera y nosotros hacíamos con un papel de arena, la poníamos lisa. Y él lo que la ponía en la máquina para tallar las letras de nuestros nombres y ese tipo de cosas, ¿ves? Entonces, eso era un año en el 2005 por ahí. Y en el 2006 fuimos para otra clase porque eran dos maestros de madera. Después nos pasaron para el otro maestro que era un señor más mayor, pero él no tenía computadora. Él no tenía computadoras. Él lo que tenía era máquinas que se dedicaban a hacer todo, máquinas como más rústico, ¿ven? Entonces ahí estuvimos el otro año. En las dos clases de madera nosotros poníamos la madera lisa con papel de arena y la poníamos lisa y pintábamos lo que es el proyecto, ¿ves? Los maestros se encargaban de cortar la madera y todo lo que era peligroso, los maestros lo hacían. Entonces, a ver qué otra parte de esta historia. En los 2 años que estuve ahí, hubo ferias. En los 2 años que estuve, hubo una feria donde un año hicimos un proyecto y el otro año hicimos otro proyecto, pero estos proyectos, yo había presentado mi propio proyecto, mi propio dibujo, que era un dibujo grandísimo de una langosta verde, que era una langosta robótica verde. El diseño que yo había, el dibujo que había hecho era un robot, una langosta robótica y estaba pintada de verde como si fuera una máquina militar de algún tipo. Estaba bien interesante el proyecto, pero la feria estaba buscando ciertos proyectos específicos que la escuela eso era lo que estaba haciendo la escuela. Yo tuve que hacer el proyecto que la escuela estaba haciendo y no pude presentar mi proyecto, que era un dibujo
de una langosta verde mecánica, robótica. O sea, ese era mi proyecto, pero no lo pude presentar en la exposición porque la feria solo estaba buscando ciertos proyectos específicos. Y eso, la escuela sabía cuáles eran y eso era lo que nos mandaban a hacer. Eso es lo que lo hacíamos. La maestra nos ayudaba un poco en algunas cosas, pero la mayoría lo hacíamos nosotros, de los proyectos, eso. Yo saqué número uno en lo que la escuela me mandó a hacer los 2 años. Saqué número uno porque yo era muy creativo. Yo era muy creativo siempre. Yo saqué el número uno los 2 años. Los 2 años saqué el número uno en los proyectos de la feria. Entonces, porque yo siempre fui muy creativo y ponía mis ideas, ¿ves? Y esa es la secundaria mía, la historia de la secundaria. Y eran unos tiempos muy buenos. Cuando aquello todavía tenía un poquitico de hiperactividad, pero ya estaba mucho mejor el comportamiento. Yo diría que me fue muy bien, fue decente, me fue muy bien. Y ya terminando este video, pues esa es la historia de mi secundaria. Esto fue entre 2005 y 2006. Ya para el 2007 ya yo estaba en lo que es la preuniversitaria, que es el high school, que le decimos aquí en Estados Unidos, le decimos high school a la preuniversitaria. Y de ahí sí estuve el tiempo completo, estuve 9, 10, 11 y 12. Pero vamos a hacer otro video para contarte eso, porque ya ahí en la preuniversitaria yo había mejorado muchísimo. Ahí en la preuniversitaria ya era el Arthur que están viendo hoy en día. Uno que ya a esa época ya me portaba bien y era como me ven hoy en día los que me conocen. Y eso será otro video para otro día, porque el video de la preuniversitaria quiero tratar en los dos idiomas de contar lo más que pueda. Yo supongo que esos dos videos van a ser unos videos muy largos, porque esa es la preuniversitaria, el high school. Es una etapa de mi vida que nunca voy a olvidar. Y como es más reciente, pues me acuerdo de mucho más cosas que pasaron, ¿ves? Y le digo decir, esos fueron unos tiempos increíbles, ya 9, 10, 11 y 12 grados fueron unos tiempos fantásticos. Y fueron los tiempos de mi vida. Esos dos videos en español y en inglés van a ser bien largos. Y ya hablando de eso, voy a terminar este video. Por favor, acuérdese de los que no se han suscrito, acuérdese de suscribirse. Dame la mano así para arriba, el dedo para arriba así la mano. Y un like. Y entonces, gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Y estaré contando otros videos después de que termine la historia de la escuela mía. Estaré contando las etapas ya de más adulto. Y la etapa después de high school, después de la preuniversitaria, ahí de 2000, yo terminé la preuniversitaria, que es el high school, en el 2010. Del 2010 en adelante es cuando mi vida da un giro muy interesante y es lo que están viendo hoy en día. Y ahí empieza. Pero eso vamos a ir poco a poco y yo les voy contando. No, ya hemos ido mejorando. Hemos ido mejorando del comportamiento desde que empecé, desde que yo era chiquito en la primaria hasta la secundaria. El comportamiento mejoró muchísimo. Ahora cuando yo llegue a la preuniversitaria, que es el high school aquí en inglés, el comportamiento aún mejora muchísimo y puedo aprender más y se van a sorprender el high school mío, se van a sorprender de mi high school. La preuniversitaria mía van a estar bien sorprendidos. Es una historia buena. Bueno, adiós, hasta la próxima vez y bye.